Estamos de regreso acá en Este Oeste. En este último segmento que hemos estado analizando un poco lo que fue la 43 Asamblea General Ordinaria de la Organización de Estados Americanos. Vimos algunos aspectos de agenda, de temática, de historia al inicio del programa, pero en los últimos dos segmentos hemos estado hablando ya acerca de lo que era el tema central, que se desvirtuó y se movió un poco por los lados con esos temas colaterales que surgieron, pero Filipe, hablando de este tema, hablando del tema de la política antidrogas, ¿va a surgir algo radicalmente diferente como producto de esta asamblea? ¿Va a dejar la puerta abierta para que se siga discutiendo y se cambie algo radicalmente? Vamos a ver ejemplos como lo que ya ha venido pasando en algunos estados en Estados Unidos, que se despenalice para ciertos tipos de consumo y ciertas cantidades, la marihuana, por ejemplo, pero sigan siendo penalizadas el resto de drogas. ¿Por dónde viene un poco ese ambiente? Yo creo que lo primero que hay que tomar aquí es el jalón de orejas de Estados Unidos. Yo creo que y hay que reconocer que este es un debate que ha sido muy conceptual, muy superficial, y que si no entramos realmente a las diferentes aristas del problema, pues no vamos a encontrar una solución viable, porque no se está realmente invirtiendo un esfuerzo sistémico en cambiar el modelo. Yo en un corto plazo no veo un cambio en la política antidrogas. Sencillamente Guatemala, que es el país que ha dirigido un poco el esfuerzo regional en cuestionar la política norteamericana, no ha puesto un solo centavo en modificar su matriz de combate al narcotráfico. Entonces, al final de cuentas, también termina siendo un tema muy discursivo. No estamos viendo un cambio real de la política pública nacional en cuanto al tema del narcotráfico. El segundo tema que creo yo que hay que hacer, y que eso es algo que le queda tal vez de tarea a la academia regional, es entrar en un análisis más profundo de modelos comparados, que eso es algo que yo hubiese esperado que el informe de la OEA hiciera y tampoco lo hizo. ¿Por qué? Porque ahí es donde se puede encontrar diferentes matices al problema. Por ejemplo, en España se legaliza el consumo, pero esa legalización del consumo de drogas duras, que las drogas duras son aquellas que tienen un efecto más nocivo para la salud de la persona, viene de la mano con una política de narcosalas. ¿Qué es la narcosala? Pues sencillamente el consumidor va a una sala provista por el sistema de salud pública y ahí le regulan la dosis, le dan jeringas limpias, etcétera, etcétera. Eso cuesta dinero. ¿Está el sistema de salud pública de los países latinoamericanos preparados para implementar una política en esa línea? Otro ejemplo, por ejemplo, Holanda. Hay una legalización hay una despenalización legal y una legalización de facto del consumo de drogas. Holanda se ha convertido en el foco del turismo de drogas mundial. Quisiéramos, ya no estoy hablando de Guatemala, pero quisiéramos como región centroamericana o cualquier país de la región convertirnos en un paraíso de drogas. Porque incluso en el caso de Ámsterdam, concretamente, porque es más específico todavía, el tema de la marihuana o el hashish está autorizado para hacerse en los coffee shops, que así le llaman específicamente, en ciertas cantidades para adultos. O sea, tiene una serie de restricciones aún. O sea, no es abiertamente legal el consumo de cualquier tipo de droga en cualquier lugar, por cualquier persona, en cualquier tipo de presentación. Incluso son reguladas las formas en que están siendo entregadas, lo cual genera de todos modos un mercado ilegal. Y al final de cuentas, perdón, Cristian, otro problema que también hay es que hay un estudio muy bueno de la Universidad de Rotterdam donde se evidenciaba que el crimen menor en las zonas aledañas a la zona roja de Ámsterdam se había disparado en un 75%. Entonces, es cierto, ya no hay violencia de narcotráfico, pero hay ahora una petit violencia asociada precisamente a esos mercados. O, por ejemplo, otro caso muy interesante que también se tiene que analizar es el de Jamaica. Jamaica es un país que ante su incapacidad de combatir el narcotráfico sencillamente se rinde y dice hagan lo que quieran. Casi lo puso en la bandera. Yo no me meto. Aquí los carteles pueden hacer lo que quieren, yo no los voy a combatir. Pues los índices de violencia se mantuvieron, los índices de corrupción se mantuvieron. No hubo un cambio sistémico en cuanto a toda la lógica o a todos los indicadores del proceso, lo cual lleva también a otra de las conclusiones que se ha discutido mucho, y es que al final de cuentas los grupos del narcotráfico, su negocio coyuntural es la droga, pero su negocio estratégico es competir con el Estado.
Hoy la droga es lo que les está generando unos réditos nunca antes vistos en la historia. Pero si legalizamos o si les quitamos ese negocio, pues sencillamente van a migrar a otra rama del negocio. Tráfico de armas, tráfico de personas. Que ya está dando. Es el ejemplo de la mafia de Nueva York. La mafia de Nueva York fue la que se dedicaba al negocio del alcohol mientras se daba la prohibición. Cuando se legaliza el alcohol, la mafia que hace sencillamente migra a otros negocios, a la prostitución, a los casinos, al contrabando, etcétera, etcétera. O sea, aquí al final de cuentas no tenemos la garantía que mañana vamos a tener una empresa que se llama ZSA y que tengamos allá todos los Zetas dedicados a hay una, pero vende otra cosa. Yo creo que ahí es, en lo que plantea Felipe, es donde nos obliga a hacer una diferenciación entre la problemática del consumo y la problemática asociada a la producción, al transporte, a la distribución. Que eso sí lo hace el informe en la parte analítica muy teóricamente. Pero digamos, esa diferenciación creo está fuera del debate, porque ahorita todo el debate se fue en torno a esta asamblea, en torno a pasemos la problemática hacia un tema de salud pública. Y nos concentramos en el consumidor y en la forma de tratarlo, en la forma de generar consumos seguros, consumos limitados, pero la problemática en nuestros países centroamericanos está más asociada al tema de tráfico, al tema de tránsito, al tema de almacenamiento, al tema de producción inclusive. Y eso creo quedó fuera y obviamente es la parte a la que no se le quiere entrar. Y una cosa que llama la atención, aunque Estados Unidos sigue siendo el mayor consumidor, sus índices han venido bajando, su porcentaje de consumo ha venido bajando. Estabiliza. El país que más ha venido incrementando su consumo es Brasil. Por una razón económica muy sencilla. Hay más capacidad adquisitiva, hay una clase media más pudiente, con más disposable income, dicen los gringos, con más disponible de efectivo al final del mes, que lo empieza a usar para esto. Entonces, esas diferencias que dice Cristian Roberto no están tomadas en cuenta a la hora de las análisis. No, y bueno, y aquí hay ciertas cosas nuevamente a contextualizar. Sí, el tema de la despenalización de por sí no es una varita mágica que va a resolver todos nuestros problemas, entre ellos el de la violencia. México, el problema de la violencia es porque se rompe ese pacto de caballeros entre los diferentes cárteles. Sin embargo, desde los últimos 10 años, estos ya son grupos que no es que han migrado, sino que ya parte de... O sea, ellos financian con el narcotráfico todas sus otras áreas de trabajo. Unas de ellas ya legales. Exactamente. Muchas ya legales y también otras ilegales como la trata de personas, el tráfico de armas. Entonces, sí, definitivamente es una cuestión bastante más grande y tenemos, por ejemplo, el cartel de Sinaloa es una organización de gran escala que se ocupa a un sinfín de actividades lícitas e ilícitas a lo largo y ancho de la región. Entonces, de ahí el problema que surge es que cuando uno de estos grupos, como en su momento fueron los Zetas, dicen, nosotros podemos hacer esto, ¿por qué tenemos que seguir dependiendo de la cabeza? Y ahí empiezan esos conflictos. Sin embargo, la otra cuestión en que está es, en cuanto a lo que es el tema de los escenarios, coincido con Philip en el punto en el que primero, lo que sí tiene que resultar de lo que fue esta Asamblea General, todo dependerá de la voluntad política que exista. Primero, liderar con ejemplo. O sea, estuvo bien, se platicó, se discutió el tema, pero si nosotros no tomamos internamente ciertas acciones para hacer cambios, se queda en discurso. Y segundo, la posición, ¿qué países van a participar en esto? Insisto en que lo que es México, Centroamérica, el Caribe, Colombia y Venezuela, por ejemplo, una postura regional, elevar ese tema a los ministros o a los jefes de Estado de estos países puede generar, por ejemplo, una discusión en donde se incluya ese tema que quedó excluido en las discusiones que se mencionó muy poco, el tráfico de armas, por ejemplo, que también son estas cuestiones donde sí se asocia. Ahora, sí ha habido una transición, una transformación de la política antidrogas, porque en un inicio la política antidrogas era exclusivamente militar o policial, pero ha habido una transición en los últimos 15 años a una persecución de los beneficios que genera el tráfico de drogas, o sea, de lavado de dinero, del tema que tiene que ver con la ley de extinción de dominio, que ya está vigente en varios países, donde la persecución se vuelve más
ya la mayoría de expertos que están en las fuerzas públicas ya no son expertos armados en las calles peleando contra los narcotraficantes. Son un montón de expertos en computación, en informática, en auditorías financieras, en perseguir el dinero, y están empezando a ir a buscar dónde están llegando los recursos para atacar esa parte del negocio. O sea, sí ha habido una transición en la forma en que se está atacando el tema de las drogas. Si vemos desde lo que es la política de Nixon en los años 70 por el problema que viene todos los egresados, los veteranos que regresan de Vietnam, cifras alarmantes, el 33% adictos a la heroína, el 60% ya habían utilizado algo. El problema, y es cierto, eso ha cambiado, el problema sigue siendo en que, por ejemplo, Estados Unidos sigue 2 pasos por detrás de los grandes grupos del narcotráfico. Todos los escándalos de lavado de dinero que vemos en los Estados Unidos fueron de hace 5 o 7 años. Correcto. O sea, no es muy difícil venir y hablar de, bueno, digamos, actualmente o hace poco, y encontramos dónde están, por ejemplo, lo que muchos decimos a veces, los grandes peces dentro de territorio estadounidense, el criminal de cuello blanco que está facilitando todas estas grandes transacciones financieras. Porque es un tema que tanto Cristian como los tres lo han planteado. El tema del crimen organizado ya no se circunscribe específicamente a las drogas. O sea, la red de lavado de dinero que se identificó en Costa Rica, que manejó $6,000 millones, no eran $6,000 millones producto solo de las drogas. Estaban mezcladas evasiones fiscales, estaba mezclada corrupción con el Estado, estaban mezclados contrabando, otra serie de delitos de tráfico de armas y demás, de apuestas ilegales, que caían a un sistema de lavar dinero que se replica en Guatemala, que se replica en Panamá, que se replica en Chipre, que se replica en todos estos lugares que están entre listas grises o listas negras de paraísos fiscales, donde el enfoque más recientemente ha estado hacia el lado del dinero. Yo creo... de segundos para cada uno, solo para cerrar un poco el tema. Ahí yo creo que el debate es el de las anomias funcionales, digamos, los problemas funcionales. El famoso debate en torno a la prostitución, por ejemplo, que es muy vilipendiado, pero cumple una función social y que es histórica. Llegamos al punto de encontrarnos en que estas actividades económicas tienen la capacidad de reproducir capitales y de redistribuir capitales. Y en esa lógica es difícil que haya un ataque frontal que busque levantar de raíz el problema, porque genera una serie de salpicaduras que benefician a una gran cantidad de... Comentario final. Yo voy a hacer referencia a una metáfora que es muy conocida en Estados Unidos, de la graduación, y es el chico que vive diciendo que va a salir de la graduación con novia, pero si no hace nada por tener una cita para el día de la graduación, la posibilidad de que salga de la graduación con novia es prácticamente nula. Yo creo que Guatemala tiene que aprender de esa metáfora. No podemos seguir esperando que lleguemos a una asamblea y que el día de la asamblea vamos a conseguir los votos o el consenso de un cúmulo de países para hacer un cambio tan radical en una política de combate al narcotráfico. Aquí hay que hacer el trabajo de invitar a la chica a una cita. Hay que ir y tocarle la puerta, cortejar a países que comparten el mismo destino de Guatemala. Por ejemplo, ahí están los países de Medio Oriente, países de Europa Oriental, países del cinturón central de África, que tienen esa maldición de estar entre un mercado productor y un mercado consumidor. ¿Por qué no hacer un esfuerzo de acercarnos con esos estados que tienen precisamente el mismo problema de Guatemala y hacer un frente en común para que la próxima Asamblea de Naciones Unidas, de OEA o de cualquier órgano internacional, ya llegue un frente en común con una propuesta alternativa ya cocinada? No podemos seguir esperando, no vamos a ir a sentar a la Asamblea de la ONU y esperar que haya algo ahí. No va a suceder. Bueno, la Asamblea General cumplió su objetivo, se discutió el tema, la OEA cumplió también su objetivo, nos guste o no, hizo un informe, nos guste o no, pero ahí lo tiene y se discutió. Ahora lo que queda es la voluntad política. Recordemos que la OEA funciona en base al mandato de los países miembros y eso es lo que falta, esa voluntad política, y pensarla tanto en términos, o sea, tiene que ser en términos geopolíticos, en términos de lo local, en términos de políticas públicas y en términos de reconocer precisamente estas cuestiones que discutimos. El tema no es de por sí una varita mágica que va a resolver todos los problemas. Hay muchos problemas relacionados, es muy complejo y por eso es que hay que entrarle de fuerte al estudio del mismo, no precisamente a combatirlo como se ha estado haciendo.
Gracias a los tres por habernos acompañado. Tengo ya que cerrar el programa, pero les agradezco. Por lo menos ponemos un poco el tema sobre la mesa también acá. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Es un tema, como decía el último espacio Roberto, complejo, pero que requiere también de mucho más análisis profundo, no pasional, no ideológico, sino que real acerca de las cifras y de las implicaciones que cada decisión tiene, porque es una política pública de la que estamos hablando que va a tener impacto en los próximos 20 años. Dios los bendiga. Gracias por habernos acompañado una vez más acá en Este Oeste. Buenas noches.